mismo tiempo un tema contemporáneo. En sociedades que han avanzado en un siglo XXI, donde se han avanzado en el reconocimiento entendido de derechos, y paradójicamente son sociedades donde las desigualdades persisten y al mismo tiempo se transforman, en un panorama bien complejo de distintos aspectos multidimensionales que las componen. Y en función de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una hoja de ruta donde en el tercer módulo vamos a introducir la problemática y los conceptos que marcaron los debates clásicos de las ciencias sociales con 3 enfoques clásicos que están ejemplificados en 3 autores: Marx, Max Weber y Talcott Parsons, 3 sociólogos que marcaron la problemática y los análisis sobre desigualdades. La problemática entre las clases sociales y el estatus social, entre lo que pesan las desigualdades cuyo origen las tienen la distribución desigual de recursos en la economía, y las desigualdades que anidan en cuestiones simbólicas, en cuestiones socioculturales. En ese debate vamos a encontrar a la izquierda en un Marx que por primera vez coloca el concepto de clase social, aunque él aclara que él no lo inventó, pero lo coloca y lo determina como un concepto central en su teoría y para las ciencias sociales en general, donde las clases sociales anidan en conflictos centrales, conflictos que devienen sobre la distribución de recursos, sobre el fenómeno de explotación, como le llamó, y sobre el cual se arman antagonismos importantes. Esa postulación central va a tener debatedores importantes. Uno, contemporáneo de él, aunque va a morir unas décadas después, Max Weber, donde va a señalar también que el concepto de clases es pertinente, pero que en realidad no es la única fuente de poder. En su imagen triádica del poder, el poder tiene una cabeza en la economía, otra en la política y otra en lo que él llama el orden social, en el honor, en el orden cultural. Y cada uno tiene sus propias lógicas. Y para él, los conflictos y las relaciones de dominación no solamente se van a dar en la arena económica, sino también se van a dar en la política y en la sociedad. Y por eso va a acuñar el concepto de grupos de estatus, de estamentos, como otras formas que también van a disputar y van a establecer otras formas de desigualdad. El tercero, Parsons, probablemente un debatedor aún más polarizado explícitamente con Marx, sobre todo en una teoría donde plantea exactamente lo contrario a Marx. Si para Marx la sociedad capitalista y la sociedad moderna era una sociedad de clases y de antagonismo, para Parsons la sociedad tenía desigualdades, pero su imagen de sociedad es de una pirámide que tiene desigualdades que son gradacionales, que son de grado y no son de brechas, de fronteras rígidas, que no necesariamente generan conflictos, sino pueden generar integración, que no necesariamente generan posiciones rígidas, sino también generan movilidad social. Esos conceptos van a estar en los enfoques de estratificación. Y el debate fundamental entre Marx y Parsons para los posteriores va a ser en qué medida las sociedades modernas van a disminuir la desigualdad o la van a atenuar, en qué medida las clases persisten o no. Y justamente para ver las características contemporáneas de la desigualdad es que después vamos a tratar de ver cómo el concepto de clases sociales es utilizado hoy para entender realidades contemporáneas como la de nuestra América Latina, un continente marcado por la desigualdad, pero también de sociedades dependientes y de economías emergentes, donde por un lado muestran un desarrollo pujante desde el punto de vista económico, pero muestran al mismo tiempo una muy mala distribución de la riqueza, una enorme desigualdad y distancia entre ricos y pobres, y pobreza masiva,
la pobreza precaria, la pobreza que aparece en todas las figuras y las fotos de las ciudades latinoamericanas, en el campo urbano, que es el campo del siglo XXI, que es la estructura social del siglo XXI. Y van a aparecer nuevas formas de conflicto distintas, mediadas por la violencia, porque también en esas ciudades vemos como la cuestión social se transforma en una criminalización de la cuestión social, donde la violencia aparece de los dos lados, aparece de los sectores pobres, aparece de los sectores ricos, pero también aparece el propio Estado, donde vemos traslucir en las favelas, o andar en las favelas de Río de Janeiro, carros blindados, policías que en realidad son ejércitos, donde la desigualdad y la violencia se vinculan en forma perversa, por cierto. Bien, vamos a utilizar un texto justamente para mirar cómo cómo definir y cómo medir las desigualdades, las clases sociales en particular, en un autor que no es estrictamente marxista, pero donde en el concepto de clases aparecen criterios clásicos del marxismo, como la propiedad o el control de los medios de producción, y por el otro lado van a aparecer nuevos criterios de clasificación de las clases, las calificaciones, las relaciones de dependencia, y sobre todo uno que le preocupa a Portes, el tema de por qué en estas economías latinoamericanas, en estas sociedades dependientes, aparece una parte muy importante, la mitad, prácticamente la mitad de la población, en condiciones de trabajo, pero de trabajo informal, de trabajo que accede a sistema de bienestar dualista, entre un estado social de primera calidad y un estado social que no llega, o que llega de muy baja calidad, de trabajadores que se sienten subciudadanos, que se sienten por debajo. Y por cierto, va a mostrar también cómo el concepto de clase nos puede dar lugar o nos puede explicar fenómenos tales como la desigualdad de ingreso y de riqueza. Va a ejemplificar cómo en realidad las clases pueden ser un elemento explicativo de por qué hay desigualdades y qué tipo de desigualdad de ingreso, y cuál es la distancia entre las clases dominantes y la clase dominada, que no solamente una distancia entre los que están arriba y están abajo, sino es una distancia económica entre cuántos reciben 14 veces más los que están arriba que los que están abajo de lo producido por toda la sociedad. Y vamos a ver también un tercer texto de Franco que se va a centrar en la zona media de la sociedad, en las clases medias. Y las clases medias en América Latina van a tener dos debates, por simplificarlo, por cierto, ¿no? Uno es que en los países del Cono Sur, como Uruguay, donde estamos, donde las clases medias tuvieron históricamente una expansión cuantitativa y una visibilidad cualitativa en la sociedad muy grande. Era aquello de que el Uruguay por mucho tiempo se veía como un Uruguay de clases medias. Pero también sucedía, y sucede también hasta el día de hoy en Argentina. Pero en realidad eso es un imaginario, porque las clases medias, si bien fueron relativamente expandidas cuantitativamente en estos países del Cono Sur, nunca fueron la mayoría de la población. Pero ¿por qué entonces este debate vuelve a aparecer ahora en pleno siglo XXI y después del ciclo progresista? Porque justamente después de 20 años de crecimiento, 15, 20 años de crecimiento sostenido, de expansión del bienestar, de política de bienestar que redujeron levemente, pero redujeron al fin una parte de la desigualdad social, no solamente la pobreza, sino también de la distancia relativa, aunque sin eliminarla, sin cambiar la estructura esa tan vertical que tiene y tan desigual que tiene América Latina. Eso generó que nuevos sectores accedieran a posiciones, a recursos y hasta nuevos valores sobre la sociedad, que se posicionaran distintos. Y vemos también aparecer nuevos debates sobre las clases medias. Entonces, justamente ese texto lo pusimos para tratar de mostrar justamente, por un lado, la heterogeneidad y las transformaciones de estos sectores intermedios, los nuevos sectores medios y la transformación de los viejos sectores, y los debates relacionados a ello.
porque lo que está en cuestión en América Latina, insisto, no es solamente las posiciones que se ocupan arriba y abajo o en el medio, sino también cómo se convive y no se convive, cómo se debate la problemática de la desigualdad, que es una problemática histórica con transformaciones recientes. Bien, y con eso vamos a terminar este módulo y pasaremos al siguiente módulo donde veremos otros aspectos otras dimensiones de las desigualdades contemporáneas. Los esperamos, por tanto, en el siguiente módulo y último del programa. Muchas gracias. Volví. Lo que no me... sí, estoy grabando, muy bien. Bueno, creo que ahí quedó bastante claro la introducción de Miguel al módulo 3. Efectivamente, es el eje fundamental de este módulo va a ser discutir las dimensiones, las cuestiones relacionadas con clase y estrato, y efectivamente cómo definimos, si hablamos de estrato o hablamos de clase, y cómo definimos clase o estrato, ¿no? Y si definimos clase social, en función de qué la definimos, ¿no? En función de qué dimensiones definimos una clase social, qué quiere decir pertenecer a una clase social, qué quiere decir pertenecer, por ejemplo, efectivamente a la clase media. Las clases medias, como bien señala Miguel, han tenido históricamente una relevancia muy importante, sobre todo en términos simbólicos y sobre todo especialmente en términos políticos. Estaba mirando el chat. Bueno, entonces ahora voy a compartir el PowerPoint de hoy. ¿Alguien tiene un perro? No tengo nada contra los perros, pero podríamos silenciarlo. Decía, la idea de hoy es ver empezar primero a discutir esta cuestión que tiene que ver con clases y estratos. Como bien mencionó Miguel, el tema de la desigualdad es es uno de los grandes temas de las ciencias sociales y sobre todo es una de las grandes preocupaciones, yo diría, mundiales, ¿no? En este momento, o en los últimos años, se puso muy en boga también bueno, en el libro que supongo que habrán escuchado nombrar, no sé si alguno lo habrá leído, el libro de Piketty sobre la desigualdad justamente, pero bueno, han salido muchos libros. No es que antes no se escribiera, siempre se escribió mucho sobre el tema de la desigualdad, pero lo interesante es que, bueno, es raro que un libro de un economista se transforme en un bestseller, ¿no? Y que sea efectivamente un libro tan debatido, es un libro con mucho dato, con mucha, ¿no? Digo, mucha elaboración de número, y por lo tanto es interesante lo que está sucediendo. América Latina sigue siendo efectivamente la región más desigual, no la región más pobre, pero sí la región más desigual. Eso incluso no se transformó a pesar de que han pasado los gobiernos de corte que uno podría llamar más progresistas. Si bien esos gobiernos en general han reducido la pobreza y han mejorado el acceso a ciertos servicios, a ciertos, bueno, a la educación, a la salud, etcétera, de manera diferente según los gobiernos, pero no han cambiado de forma sustantiva la desigualdad en la mayoría de ellos, bueno, en general, en casi ninguno de ellos, incluso en Uruguay tampoco. El tema de la desigualdad nos presenta muchas interrogantes, ¿no? Desde preguntas, nos lleva a preguntarnos muchas cosas, ¿no? Nos lleva a preguntarnos cuestiones como, bueno, ¿de qué depende el ascenso social, ¿no? Ustedes vieron en el aviso, la publicidad esta que tiene que ver con la meritocracia, ¿no?
Y no sé si se enteraron, bueno, deben haber visto además que al lado del aviso sobre la meritocracia había un debate sobre la meritocracia, ¿no? Sobre el aviso, ¿no? No sé si lo vieron o si se metieron en la discusión, que además en el caso, en las redes se generó otra discusión sobre ese aviso, y además también hubo otra enorme discusión en el caso de Argentina porque el presidente argentino habló sobre la meritocracia y eso también generó otro debate, ¿no? Lo cual a mí me parece interesante como debate, me parece muy bueno que se discuta eso, lo cual, bueno, no quiere decir que eso termine después en algún cambio sustantivo, pero lo cierto es que es interesante que se debata, ¿no? ¿Por qué? Porque y sería bueno eso acompañarlo, por supuesto, con datos concretos, ¿no? Buena parte de lo que uno hace en la vida está efectivamente, y esto hay datos concretos que muestran que buena parte de lo que uno hace está determinado efectivamente por el lugar donde uno nace. Esto ya lo habíamos comentado cuando vimos Bourdieu. De hecho, yo creo que en realidad Bourdieu entraría más en creo que ya lo mencioné cuando hablamos de Bourdieu, más en este módulo que en el módulo anterior, y ahora voy a explicarles un poco por qué, ¿no? Bueno, acá yo les puse algunas preguntas, pero esto podrían ser muchísimas las preguntas, ¿no? Esto es algunas de las dimensiones que podrían tener que ver con esta cuestión de ser pobres o ricos, ¿no? Cuando uno hace preguntas como ¿roban más las personas pobres que las ricas? Supone un prejuicio sobre, por ejemplo, qué es robar, ¿no? Inmediatamente, en general, la respuesta a esta pregunta es que sí, que efectivamente roban más los pobres, si se supone que hablamos de un tipo de robo, pero en realidad esa es una respuesta que uno no puede simplemente contestar desde el prejuicio, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, efectivamente, todo lo que tiene que ver con la gran corrupción y el clientelismo y el uso de fondos públicos, buena parte de la desviación de mucho dinero se lo hacen justamente las personas más ricas, no las personas pobres, ¿no? O sea, los que pueden acceder a ciertos espacios de poder son efectivamente ciertas personas y no otras, ¿no? Por lo tanto, habría que ver efectivamente quiénes son las personas que roban más que otras, ¿no? Lo mismo, la última pregunta que tiene que ver con los gustos. Bueno, esto lo vimos con Bourdieu. Vimos que los gustos tenían mucho que ver con, no tiene que ver con algo biológico, ¿no? No hay algo que hace que a mí me guste, lo que hace que a mí me guste cierto tipo de música o que me guste cierto tipo de cultura, tiene que ver efectivamente con el lugar donde nací, con la forma en que me eduqué, etcétera, y eso tiene que ver con el nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, esas son las distintas dimensiones que hacen a ser pobre, ser rico, etcétera, ¿no? Eso, por supuesto, nos conduce necesariamente a preguntarnos por los, los niveles, de alguna manera, de libertad de los individuos, los niveles en que las personas deciden sus propias acciones, ¿no? Entonces, eso nos conduce directamente a preguntarnos, bueno, cuando, este, es interesante, ¿no? Cuando uno mira las publicidades, cuando uno analiza, ¿no? Por ejemplo, la publicidad que ustedes vieron sobre esto de la meritocracia, el único, ¿no? Cuando dicen esto de el único límite es el que uno se pone y uno puede llegar, el just do it, y etcétera, ¿no? En realidad sabemos que eso es un eslogan, ¿no? Y es una manera de hacernos creer efectivamente que no existen límites cuando en realidad estamos profundamente constreñidos y condicionados por el lugar donde nacimos, el tipo de familia en el que nacimos, la educación que recibimos y en definitiva la clase social, ¿no? Efectivamente, hay como en todo esto lo que tiene que ver con la discusión sobre lo que es la estructura social, la forma en que uno analiza la estructura social, y acá voy a referirme al primer texto que quizás alguno ya leyó, que tiene que ver, es el texto de Feito
Feito Alonso, se refiere a, bueno, como al menos eh, dos tipos de tradición, digamos, ¿no? Un poco por un lado la tradición que ya la mencionamos también, ¿no? La tradición de Durkheim, la tradición más positivista, la idea de pensar los hechos como aquello, como eso que veo, como un hecho social, que simplemente, bueno, que un poco lo muestra en su esquema, ¿no? Esa típica antinomia entre objetivismo y subjetivismo, ¿no? Que es por un lado, el objetivismo dice, bueno, se refiere a una tradición materialista, donde uno básicamente lo que busca es una explicación de tipo causal, donde tiene una Y, una X, y lo que busca es, mediante la observación, yo busco la determinación, el análisis y la explicación de los hechos, lo que busco efectivamente son las causas, y básicamente lo mido a nivel de lo que uno puede ser un modo de producción, a través de una estructura, de una organización social, de un sistema que considero que es básicamente objetivo. Esto, por supuesto, lo estoy planteando y lo plantean así los autores como un esquema, ¿no? Y como todo esquema es esquemático, para la redundancia, pero es una manera de poder visualizarlo así como algo claro, ¿no? Es decir, el objetivismo y el subjetivismo. En el medio hay muchas teorías y muchas formas intermedias de verlo, ¿no? Por otro lado tenemos el subjetivismo y la visión más weberiana, que lo que busca es la comprensión de los fenómenos, la idea es ponerse en el lugar del sujeto, tratar de entender qué es lo que el sujeto justamente comprende o qué intención le da el sujeto a las acciones, a las acciones, al sentido que le da esa acción, va más hacia la conciencia o hacia la ideología que hacia la estructura, ¿no? Va hacia más a la cuestión más, importa más el orden de lo cultural, del significado y no hacia el sistema de los sentidos o el sistema más, perdón, más hacia el sentido y no tanto hacia el objetivo, ¿no? Pero bueno, siguiendo un poco como esta antinomia que se plantea entre esas dos dimensiones, entre el objetivismo y el subjetivismo, entre la mirada de los hechos como algo objetivo y la mirada de los hechos como algo subjetivo, también se plantean otras alternativas a la antinomia, ¿no? Una es la que ya vimos, que es la de Bourdieu, ¿no? Que es la idea del hábitus, y se acuerdan que vimos como lo que trata de pensar Bourdieu es, bueno, es un poco un puente entre estas dos dimensiones, ¿no? Esta mirada objetiva y subjetiva, lo que dice, bueno, yo trato de construir un puente que supere estas miradas antinómicas y estas miradas simplistas, ¿no? Como de la realidad, ¿no? O sea, la idea es, el sujeto efectivamente está condicionado, está constreñido, pero al mismo tiempo tiene posibilidad dentro de ese límite de hacer cosas, ¿no? Efectivamente hay prácticas dentro dentro de la clase social, pero el sujeto podría eventualmente salirse de esas prácticas, ¿no? ¿Por cómo? Bueno, haciendo visibles esas prácticas, ¿no? En el momento que yo hago visible esa práctica, puedo efectivamente superarla. Otra posibilidad es a través, como lo propone Giddens y la teoría de la estructuración, y acá efectivamente también es otra manera de superar eso, ¿no? Y él, bueno, ahí hace una propuesta que tiene que ver con la etnografía, como una alternativa, un paradigma alternativo a ello. Otra propuesta es la de Elster, es a través de lo que él llama el individualismo metodológico, que también es una propuesta como alternativa a estos dos esquemas tan fuertes del objetivismo y del subjetivismo, ¿no? Estas dos que se dan inicialmente, insisto, de Weber y Durkheim, estos dos autores, bueno, quizás ya lo vieron, pero si no lo vieron, lo van a ver apenas ingresen, aquellos que hagan sociología, lo primero que van a ver es Durkheim y Weber, bueno, bueno, por razones obvias, porque fueron como los primeros sociólogos, fueron los primeros sociólogos que intentaron estudiar la sociología a través del método efectivamente científico, pero desde lugares como muy distintos, ¿no? Y estos otros autores
que tratan como de superar esta antinomia y de alguna manera de colocar al sujeto, y esto lo vimos claramente con Bourdieu, de colocar al sujeto con márgenes de libertad frente a estas antinomias. Entonces, no me estaría funcionando esto. Vamos entonces a las clases, una vez que vimos un poco cómo uno trata de superar estas antinomias. Hay como, yo diría, y esto, bueno, esto retoma un poco lo que dijo Miguel, hay como dos grandes maneras de ver las divisiones sociales, ¿no? Está claro, nadie discute, por supuesto, que hay divisiones sociales, ¿no? Hay divisiones sociales que uno puede llamar estratos o clases, ¿no? Y esta, por supuesto, esta diferencia de llamarlas clases o estratos, no solo no es ninguna inocencia, sino que tienen un gran contenido de tipo ideológico, de tipo metodológico, y además tiene grandes consecuencias teóricas, ¿no? Ese punto de partida, ¿no? Cuando uno tiene una interpretación de tipo gradacional, o sea, tipo de grados de la estratificación social, los estratos difieren, obviamente, si es grado, de tipo cuantitativo de algún atributo, ¿no? Entonces, cuando uno habla de que yo tengo un nivel de ingreso un poco mayor que alguno de ustedes, una educación un poco mayor, y por lo tanto tengo un estatus un poquito mayor que ustedes, y eso da un lugar a una clase media alta, en relación a alguno de ustedes que tengan eventualmente una clase media, esa es una forma de ver las relaciones entre las clases sociales, ¿no? Y este tipo de definición de clases sociales es la que tiene más presencia, sobre todo en las investigaciones empíricas. Y esto claramente ustedes lo ven, por ejemplo, en las encuestas, ¿no? En las encuestas, cuando dicen, por ejemplo, ¿quiénes votaron en las elecciones departamentales a Laura Raffo, ¿no? Entonces dicen, bueno, a Laura Raffo la votaron las personas que viven en Positos, en tal, no me sale la palabra, cerca de la costa, no me sale ¿cómo es? ¿Seccional? No. No me ayuda, nada. Bueno, cerca de la costa son personas que tienen nivel educativo, ¿perdón? Municipio, gracias, perdón. En tal municipio que tienen nivel educativo tal, que tienen que corresponde a tal estrato socioeconómico. Bueno, eso es una manera efectivamente de operacionalizar, como cuando uno, bueno, ya ustedes ya vieron metodología, ¿no? Es una manera de operacionalizar las variables, ¿no? La idea en este caso sería que, imaginémonos una hipótesis que decimos que a mayor nivel educativo, mayor la cantidad de votos por Laura Raffo. Estoy inventando, por supuesto, no tengo la menor idea porque todavía no estudié cómo se cruzaban las variables, ¿no? Lo voy a hacer, pero no. Pero imaginemos que yo me pongo ahora a trabajar sobre los datos de Montevideo y tengo dos hipótesis, ¿no? Bueno, por un lado la cuestión ideológica y por otro lado el nivel educativo. Y pienso que lo que se cruza es que, por un lado, hay dos variables fundamentales que son la cuestión ideológica y el nivel educativo. Y entonces lo que digo es que el voto por Laura Raffo o por Laura Cose está cruzado por esos dos niveles. Que las personas las personas que se autoidentifican con la izquierda y tienen nivel educativo medio y medio alto, votaron a la Carolina Cose, y las personas que se identifican con la derecha y tienen nivel educativo medio y medio alto, votaron a Laura Raffo, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que las dos variables que definen son esas dos, ¿no? Por ejemplo. Pero todo esto que estoy diciendo lo estoy diciendo desde
de algo que es gradual, ¿no? Se supone que estoy considerando a las clases sociales como estratos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una relación de graduación, de más o menos. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno. Decía, en este tipo de interpretación relacional de la estratificación social, las clases se definen entonces por su localización dentro de un sistema determinado de relaciones sociales. Entonces se genera una relación de dependencia y no de orden como cuando es de grados, ¿no? Esto no significa que en la estratificación desde una perspectiva relacional no tengan características de gradación, pero en las desigualdades, cuando son de grado, por ejemplo, de los ingresos, es explicada en última instancia por la situación que una persona o categoría tiene en las relaciones de producción. ¿Se entiende? En esta, vuelvo porque lo dije medio rápido. Tenemos una interpretación que puede ser de gradación o de relación, ¿no? En la explicación de gradación, o de grado, es como fea la traducción. En la explicación de grados, la idea es que nosotros definimos en función de algún atributo, que puede ser ingreso, educación, estatus, etc., y ahí definimos un tipo de clase social, ¿no? Que puede, por supuesto, ir variando, ¿no? Cuando la definimos en función de una relación, la explicamos en función de las relaciones sociales de producción, ¿sí? Entonces, en la interpretación de relación, la estamos, por supuesto, asociando con una forma de producción, justamente entre los marxistas, que predomina este tipo de interpretación, una interpretación de tipo relacional. Es decir, lo asociamos con un grupo determinado de relaciones de producción, ¿no? Acá yo cité varios autores que son como, todos estos que cité acá son marxistas más contemporáneos, más modernos, ¿no? Por ejemplo, Wright destaca en este sentido que es la situación de determinados individuos respecto a los medios de producción lo que permite agruparlos en determinadas clases sociales. O sea, es decir, que el concepto de clase es un concepto relacional, lo que implica decir que las clases son siempre definidas dentro de las relaciones sociales, en particular en relación a otras clases. Las clases son definidas socialmente por su relación con otras clases, ¿sí? O sea, por ejemplo, uno se define en relación, por ejemplo, si es una persona dependiente o independiente, es una relación de producción de propietaria de los medios de producción. ¿Se entiende cuál es el sentido? No en función de un atributo que puede variar, ¿no? Y esto además, por supuesto, va a tener muchas consecuencias, ¿no? Una es en el sentido del orden social. Si yo tengo una concepción gradualista, en general esto va asociado a que el conflicto puede existir, pero es esas situaciones anómalas. En cambio, si yo tengo una concepción relacional de las clases sociales, el conflicto es algo intrínseco, ¿no? O sea, la idea es que la sociedad, el conflicto social es intrínseco a las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque es inevitable el conflicto social. Lo que puedo yo hacer es manejarlo mejor o peor, pero es intrínseco a las relaciones sociales. O sea, es inevitable el conflicto social, ¿no? ¿Por qué? Porque encierra necesariamente una serie de contradicciones. O sea, si yo tengo esa idea, es decir, por ejemplo, si yo tengo esa idea, digo, el capitalismo encierra necesariamente desigualdad, encierra necesariamente una puja constante ¿por qué? Porque las clases sociales están todo el tiempo tratando de obtener un beneficio de los otros, ¿no? ¿Por qué? Porque el capitalista siempre trata de ganar más
justamente de aquel que es explotado. Entonces, eso supone una puja, ¿no?, distributiva constante, en el cual siempre que uno gana más, el otro pierde necesariamente, y por lo tanto siempre están en conflicto, ¿no? En cambio, en las teorías consensualistas, que suponen un tipo de relación que en el que el conflicto es solo algo que puede surgir, que reconocen que puede surgir, pero que es anómalo, que no es algo constante y que es algo evitable. ¿Se entiende? O sea, cada postura tiene una serie de consecuencias muy importantes sobre la forma en que se piensa el orden social. Y por supuesto, también es muy importante la forma en que se piensa el individuo. O sea, tiene una serie de consecuencias, porque si yo pienso como estrato, si yo pienso el individuo efectivamente como una suerte de estratos sociales, donde yo, como algo que no es relacional, sino que justamente tiene que ver con esto, ¿no? O sea, como una forma gradual, como una forma en que yo puedo eventualmente ascender, o sea, el ascenso es posible, es muy posible, es muy probable. Entonces y por supuesto es individual, ¿no? Entonces efectivamente depende de mí, ¿no? Entonces en lo otro, estamos hablando de otro tipo de perspectiva. O sea, en la perspectiva de grado, la posibilidad de ascenso social depende del individuo, ¿no? Y entonces, por supuesto, no es casual que ese tipo de perspectiva promueva la meritocracia, se promueva el ascenso vía mérito, el ascenso individual, la búsqueda de eso, ¿no? Decir, bueno, el discurso puesto en, bueno, si vos querés podés lograrlo, si vos querés podés estudiar y llegar a tener un mejor desempeño, un mejor sueldo, ser reconocido, tener mejor estatus, etcétera, ¿no? En cambio, en la concepción de relación, el énfasis está puesto en la clase, por supuesto en la lucha de clases, son la versión más moderna de lo que uno puede decir, hablar de la lucha de clases, pero está puesto en la acción colectiva, no en la acción individual, ¿no? Está puesto en el conflicto, que es inevitable, y que es necesario, o sea, ni siquiera es necesario, es inevitable, y que por lo tanto lo que hay que hacer es organizar ese conflicto, ¿no? ¿Para qué? Para que lograr más derechos y para que efectivamente aquellos que menos reciban más, ¿no? Pero básicamente esa sería como la idea de clase versus estrato. A ver si se entendió. Para mí no es tan fácil o sea, es un texto, no es un texto que a mí me guste mucho debo confesarlo. Es un tema que me gusta mucho, no es un texto que me guste mucho. No sé si hay un texto más claro, pero no es un texto que a mí me guste mucho. Pero traté de hacerlo lo más claro posible. Le mandé el PowerPoint a Nico y me dijo, le sacaste toda la grasa. Me encantó su comentario. Pero bueno, lo hice largo también, capaz que muy largo el PowerPoint, pero quería como que quedara, digo, que fuera casi como un resumen de lo que yo creo son las ideas centrales de este autor. ¿Qué les pareció la presentación? ¿Les quedó más o menos claro? ¿Qué me pueden decir?
Oscar, estás compartiendo pantalla. Hola, no sé qué pasó, pero de repente mi pantalla se llenó de otras cosas. Pero bueno, ya está, ¿no? ¿Están ahí? Sí, profe, estamos acá. El tema es que un compañero compartió su pantalla y usted estaba silenciada. Fue Ah, medio ok. Bueno, raro está, todo. pero ya pasó. Sí, por suerte lo saqué, está. Eh, qué raro que fue. Bueno, eso pasa. Lo que pasa es que yo tengo habilitado que pueden compartir la pantalla. Bueno, ¿quedó más o menos claro lo que estábamos mirando? ¿Sí? Bueno, continúo y vuelvo después a parar para ver si tienen alguna otra duda. Están como muy callados hoy. Bueno, esperen a ver dónde estoy. Bueno, acá estaba. Esto ya lo mostré. Bueno, de alguna manera, la estructura del funcionalismo, quería simplemente hacer un pequeño resumen. La idea es que la sociedad es una estructura integrada en la que toda institución, la voy a corregir acá, así ya lo veo. Existe porque satisface una necesidad social. El sistema nace con objetivos claros: adaptación al entorno, el logro de metas, la conservación de pautas de operación interna y mantenerse integrado. Este sería un poco de la clase del estructuralismo, y esta es la postura, digamos, del funcionalismo, que es un poco lo que había mencionado Miguel, ¿no? Y estos es un poco los elementos básicos del estructural funcionalismo, ¿no? Que es una unidad funcional, la armonía en el funcionamiento del sistema social, la ausencia de conflictos insolubles y una tendencia general a la adopción de actitudes favorables al consenso, indispensabilidad: toda costumbre, objeto material, idea o creencia desempeña algún papel indispensable para el conjunto. Un sistema normativo, que es la organización social, sobrevive porque los actores, individuos o grupos, comparten orientaciones cognitivas y un conjunto articulado de fines y valores. Este carácter de todo lo que tiene que ver con la estructura del funcionalismo fue hegemónico entre los 50 y los primeros años del 60, o sea, con el crecimiento del capitalismo, y el énfasis estaba justamente en la dimensión distributiva de la desigualdad, una imagen gradualista de la estratificación, un carácter multidimensional de la estratificación, estratos estadísticos, digamos. Obviamente la ocupación pasó a ser como el elemento central, y entonces la desigualdad fue especialmente explicada a partir justamente de esa ocupación, y se acentúa la integración y el equilibrio y niega o minimiza el conflicto, ¿no? De alguna manera, estos fueron los elementos que definieron a la estructura del funcionalismo, que fue obviamente como dominante en la década del 50 y del 60. Después hubo como un retorno de ciertas teorías marxistas o neomarxistas, y yo creo que hoy por hoy conviven distintos tipos de teorías, ¿no? Aunque efectivamente todo lo que es marxista o neomarxista ha perdido mucho poder de debate o de discusión. No sé cómo, bueno, me gustaría escucharlos un poco a ustedes, a ver qué les parece hasta acá, si más o menos se entiende la idea de la diferencia entre estrato y clase.
¿sí?